¿Qué tal, amigas, amigos del 9 y medio? Yo soy Francisco Quinzaños y les doy la más cordial bienvenida a esta entrevista a Ignacio Quintana, quien es entrenador de la selección panameña femenil, la selección mayor, y quien nos platicará sobre el camino del equipo panameño que comenzará el próximo año rumbo a la Copa del Mundo de 2023 en busca de su primera participación mundialista. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Francisco? Un gusto saludarte. Pues estamos a la orden. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, hablar de fútbol femenino que al final lo que más necesita ahorita es proyección y necesita también ser masificado. Entonces siempre los medios de comunicación van a ser una vía, ¿no? Platícanos a varios meses de haber tomado el cargo, de haber jugado ya varios amistosos, de estar por cerrar esta preparación rumbo al inicio del clasificatorio mundialista. ¿Cuáles son tus sensaciones con respecto a tu equipo? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu sentir de cara al inicio de la clasificación mundialista? Antes de llegar acá, obviamente uno pues, sigue el fútbol femenino desde hace varios años. Sabía que Panamá era una de las selecciones pues, más competitivas de la zona, una zona que no es para nada sencilla, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos Estados Unidos, Canadá, mismo México. Competir en esta zona es difícil y aún así Panamá terminaba por hacer diferencia, ¿no? Entonces, cuando se dio la oportunidad, pues bueno, no lo dudé, presenté mi proyecto y me fui metiendo un poco más acerca de la individualidad de muchas jugadoras, ¿no? Y a descubrir ya estando acá el talento que hay, de verdad es increíble. Desgraciadamente por el tema de infraestructura, a veces muchas de ellas no cumplían con esos procesos formativos que a la larga te van a dar una competencia mayor o para emparejarte un poco más con las potencias de la zona, pero te encuentras con jugadoras con mucho talento, con muchas ganas de trascender. Eso ha facilitado, la verdad, mi estancia aquí, que hemos encontrado un grupo que desde el proceso mundialista pasado ya elevó las expectativas porque estuvo a punto de llegar al Mundial. Se quedó en repechaje y bueno, para nosotros el llegar a tomar un proyecto con esa expectativa pues nos obliga a ofrecerles un mejor trabajo, una mejor estructura. Entonces yo la verdad estoy muy contento, de verdad, con lo que me he encontrado aquí, jugadoras, la federación nos ha tratado increíble, la misma gente nos ha recibido muy bien y bueno, nos ha dejado trabajar, que es lo más importante, ¿no? Bueno, siendo un entrenador con un estilo muy interesante en donde la comunicación me parece que es un tema muy importante, has mostrado una importante también versatilidad táctica. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación de tus jugadoras a tu metodología de entrenamiento? Uno obviamente tiene su propio estilo, ¿no? Uno tiene su filosofía de juego, por decirlo de alguna forma. Uno tiene que también saber adaptar, tiene que ser lo suficientemente flexible también para la zona en la que va a trabajar. En este caso, con una selección nacional, pues bueno, tienes diferentes, el mismo carácter es diferente, el mismo estilo de juego es diferente. Inclusive aquí en Panamá, bueno, por la región contamos con jugadoras de un biotipo muy diferente, a pesar de ser pocos kilómetros de distancia entre una zona y otra. La diferencia física termina por ser muy primordial, digamos, para establecer un propio modelo, ¿no? Como te comento, yo venía con mi filosofía, pero la he ido adaptando, inclusive ahora mismo seguimos teniendo modificaciones previas a la competencia, pero pues sí, nosotros la comunicación es básica con eso, es que las mismas jugadoras se sientan cómodas también. Tenemos jugadoras en selección mayor que son muy jóvenes, tenemos una selección de un promedio de edad de 23 a 24 años aproximadamente en promedio, entonces nos tenemos que adaptar a esas edades donde competimos con jugadores que tal vez tienen 29 o 30 en otras selecciones, pero a pesar de la corta edad de mis jugadoras, son jugadores que tienen probablemente 6 u 8 años en selección, entonces han vivido muchas experiencias que dentro de mi modelo de juego no lo había contemplado, ¿no? Entonces nos ha ayudado a hilar de mejor forma pues esta lista de comportamientos, digamos, que le da esa versatilidad a este grupo, ¿no? Nos podemos adaptar perfectamente al rival y obviamente, bueno, como te digo, el talento individual es increíble y nos ayuda a que esa improvisación dentro del campo nos ayuda a ganar un partido de repente que estaba cerrado y bueno, la individualidad nos da esos resultados, ¿no?
tienes ya varios años de experiencia como entrenador, pero también has trabajado en temas un poco más alejado del campo, en fomento y desarrollo del fútbol femenil. Platícanos un poco sobre esto que has hecho durante todo este tiempo. Sí, básicamente en México estuve trabajando en fútbol base, en ámbito profesional no había trabajado. Entonces, en la parte del fomento, pues bueno, yo estoy trabajando con CONCACAF como instructor de CONCACAF de cursos para los licenciamientos en la zona de Centroamérica y el Caribe, de habla hispana. Entonces, desde ahí es donde realmente me salió también esta oportunidad, donde tratamos nosotros de promover en la región eh, un mayor desarrollo en la parte de entrenadores, como educativa, ¿no? Porque sabemos que si hay mejores entrenadores va a haber mejores jugadoras. Eso es consecuencia de. Entonces nos hemos enfocado también, en parte de mi carrera, me he enfocado en eso, me he enfocado en prepararme, en compartir también el poco o mucho conocimiento que tiene uno y de tratar también de irme capacitando al mismo tiempo con ellos, ¿no? CONCACAF tiene una nueva línea de estudio donde no simplemente comparte información, sino involucra a estos entrenadores y entrenadoras de la zona para que la misma región crezca en conjunto, que no se individualice por país, ¿no? Entonces, es básicamente en lo que he estado involucrado en la creación de estos modelos de juego a nivel Centroamérica y Caribe de habla hispana, como te comento. Entonces, obviamente eso me ha dado pues un poco más de ese feeling, ¿no? Del fútbol femenino a nivel regional en CONCACAF. Como bien dices, una región que ha crecido muchísimo en el fútbol femenil. Sabemos que Panamá se quedó muy cerca de clasificar al Mundial de 2019, perdiendo contra Argentina en el repechaje. Y ahora, pues bueno, las expectativas son altas, ¿no? Platícanos cuáles son tus sensaciones de cara a los próximos partidos amistosos ante Trinidad y Tobago, así como el arranque clasificatorio, pues ya el próximo mes de febrero. ¿Crees que el equipo está preparado, está listo después de un año de varios partidos, de torneos amistosos y demás? Sí, definitivamente el proceso pasado fue un gran proceso. Yo he tenido la oportunidad inclusive de platicar con el director técnico que en esa ocasión las llevó al repechaje para compartir algunas diferencias. Fue un equipo muy joven, prácticamente es el mismo que tengo ahora, con algunas incursiones, pero son jugadoras que vivieron ese proceso siendo jugadoras sub-20 prácticamente, ¿no? Eso obviamente terminó por pesar en la experiencia de muchas de ellas, pero también ese golpe tan fuerte del quedar fuera de una eliminatoria o estar tan cerca de, las ha hecho madurar al doble, ¿no? Yo ahora estoy recibiendo ese grupo un poco más maduro, con muchas jugadoras en el extranjero también que a partir de esa experiencia tuvieron la oportunidad de salir a muchas de ellas a Europa y pues obviamente eso eleva las expectativas, ¿no? La misma afición, la misma federación elevó esa expectativa desde ese punto, de donde ya tenemos muchas jugadoras en el extranjero y obviamente para ahora la eliminatoria, al tener este grupo, uno las voltea a ver, uno las ve a los ojos y les ve esa hambre, esas ganas de trascender y esa espinita clavada del premundial pasado, ¿no? Entonces nosotros tratamos de potenciar todavía eso, de que no se quede en esa frustración, sino que lo conviertan a una motivación extra, ¿no? Una aspiración, y que potenciemos ese talento que tiene y direccionemos ese carácter que de momento podría parecer de frustración y lo llevemos a esta parte de plantearnos objetivos y estrategias junto con ellas, ¿no? Por supuesto, el camino será un poco largo, ¿no? Empezamos en una fase de grupos para clasificar ya al torneo propiamente dicho que da un boleto al Mundial, ¿no? Están en el mismo grupo con El Salvador, Barbados, Belice y Aruba. ¿Qué impresiones tienes de los rivales que vas a enfrentar en los próximos meses? ¿Y qué fortalezas ves en tu equipo para clasificar a la siguiente fase? Sí, mira, ahora que prácticamente un poco más de un mes que se dieron los grupos, honestamente, bueno, uno quisiera saberlo con más anticipación como para poder analizar más. La realidad es que muchos equipos de CONCACAF no tienen la oportunidad de jugar tantos partidos amistosos, como en este caso nos tocaron en el grupo, bueno, Aruba, Barbados, Belice, que de momento son selecciones que están en desarrollo, que están prácticamente creando apenas todo este mundo alrededor del fútbol femenino. Es complicado analizarlos, esa es la realidad, es muy complicado todavía analizar el fútbol femenino a nivel mundial.
porque hay muy pocos clubes o hay muy poco apoyo para televisar juegos, para tenerlos grabados. Entonces, de momento es un poco complicado, pero pues bueno, nosotros al final nos estamos enfocando en mejorar desde la parte interna. Sí tenemos análisis de rivales, pero primero tratamos de mejorar nuestro propio modelo de juego, ese entendimiento, tener una identidad propia, ¿no? Del fútbol, y que nos lleve obviamente a obtener estos resultados en esta fase de grupos, ¿no? Pasa uno solamente de 5, entonces, bueno, pasamos a la fase final, que ya entramos 8, y bueno, ahora que ampliaron los boletos para el Mundial, sabemos que las posibilidades son todavía mayores, ¿no? Nos platicabas de un equipo muy joven el que te está tocando dirigir, y precisamente nos gustaría saber cuál es tu opinión sobre el trabajo que se está haciendo en Panamá en temas de selecciones menores para nutrir a la selección mayor y para crear un proceso que sea realmente sostenible a largo plazo. Sí, mira, en proceso de selecciones menores, por ejemplo, en sub-17 y sub-15, tenemos a la profesora Tania Campos Ortega, quien también es de México. Ella tiene una experiencia amplia en academias, en categorías de fútbol base, donde inclusive, bueno, ahora muchas jugadoras que están en la Liga Femenina de México salieron de esa academia o vivieron un proceso donde estaba ella. Entonces estamos apoyándonos mucho en ella para esta captación de talento y formación. Desgraciadamente en selecciones nacionales no las tienes tanto tiempo como quisieras, porque bueno, pertenecen a sus academias o a sus clubes, pero estamos tratando de que se inicie con un fortalecimiento de la base, ¿no? Que no nada más sea futbolístico, sino también de valores, que sea de hábitos, que tengan ese proceso de las fases sensibles, digamos, de la jugadora, bien entendidas y bien direccionadas, para que cuando pasen a sub-20, donde ya hay una competencia mayor, donde ahí dirige la profesora Raiza Gutiérrez, que tiene más de 10 años en selecciones nacionales, ella es de aquí de Panamá, ya ella las recibe con una cierta hasta disciplina en todos los sentidos, personal, táctica, técnica. Vamos, ya llegan con un proceso que nos va a ahorrar tiempo para cuando lleguen ahora en selección mayor y se enfrenten ya realmente a lo que es el alto rendimiento top, ¿no? Élite. Ya nosotros en el proyecto que tenemos, que aproximadamente es de 4 años, cada 4 años hacemos un corte, tengamos realmente cómo seleccionar jugadoras, pero ya obviamente teniendo claro cuál es su rol dentro de nuestra selección mayor. ¿Me explico? En selección mayor yo tengo niñas inclusive sub-20 y sub-17 que ya debutaron en selección mayor, porque tratamos también de darles mayor cantidad de horas de juego, ¿no? Que no se quede solamente en lo que tienen aquí dentro en el club o en sus academias, sino que la selección le dé estos juegos internacionales de manera más consecuente a las jugadoras que obviamente alcancen ese nivel, ¿no? Ahora, sabemos que esta no es tu primera experiencia en el fútbol centroamericano, que estuviste en la selección de Nicaragua también, y tienes ya un panorama pues mucho más claro de cómo se lleva a cabo el fútbol centroamericano. Nos comentas que en muchos países todavía no está tan desarrollado, pero por ejemplo Panamá, que ya tiene un proyecto mucho más sólido. ¿Qué tantas diferencias ves en cuanto al modelo de implementación de selecciones y demás en Panamá y en algunos de los países con mayor desarrollo con México? Mira, definitivamente y podría sonar a veces como si fuera una excusa, pero es una realidad el tema de la infraestructura. La realidad es que en Centroamérica, sobre todo aquí en Panamá, en Nicaragua, en Dominicana, en Puerto Rico, pues son países donde el principal deporte es el béisbol. No podemos nosotros tampoco tratar de ser el principal deporte en tan pocos meses. Entonces el fútbol femenino ha encontrado en el fútbol como una manera de expresarse, digamos, deportivamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de Nicaragua es muy parecido a lo que pasa aquí en Panamá, donde por momentos pareciera que hay más talento en el fútbol femenino que en el masculino. Entonces eso ha ayudado a estructurar un poco más rápido y a competir todavía un poco más, a ganar un poco más de credibilidad, por decirlo de alguna forma. Entonces, como no existe, bueno, está el softball, ¿no? Pero no existe el béisbol femenino como tal, a las jugadoras, a las niñas que quieren practicar un deporte, han encontrado el fútbol como para recargar, digamos, esas ganas del deporte. Entonces, creo que los pasos son agigantados los que está dando Centroamérica en comparación de lo que tal vez en México se ha dado,
donde, como te comentaba al principio, la infraestructura ha ayudado a que sea más rápida esa evolución. La Liga MX, lo hemos visto, en tan pocos años ha alcanzado un nivel muy superior, pero creo que aquí en Centroamérica y en el Caribe, con el trabajo y con esta pequeña sociedad que se está dando desde CONCACAF para el apoyo entre todas las federaciones, vamos a poder avanzar un poco más y pues, alcanzar, ¿no?, a países como México, ojalá Estados Unidos y Canadá en unos años, ¿no? Esa es una referencia y pues, aspiramos a eso en poco tiempo. Claro, y ahora cuentas con una base de jugadoras que militan principalmente en la Liga Panameña, tienes muchas jugadoras de la Liga de Costa Rica, pero también tienes jugadoras como Marta Cox, como Erika Hernández, Gabriela Villagrán, Jenny Bailey, Lynette Cerdeño, Carla Riley, que están en el fútbol internacional, ¿no? Ya sea en México, en Estados Unidos, incluso en ligas europeas. ¿Cuál es la importancia que destacas de la exportación de jugadoras y el impacto que tiene en tu equipo? Mira, nosotros, obviamente en lo deportivo, vienen con un ritmo diferente de juego, ¿no? No voy a hablar de un ritmo mejor o peor, simplemente vienen con un ritmo diferente. Son fútboles completamente diferentes. El caso, por ejemplo, de Lynette Cedeño, que está en Italia, podemos encontrarnos con un fútbol muy diferente con Gaby Villagrán, que está en Estados Unidos. A pesar de que juegan la misma posición, aportan desde diferente punto al grupo. Eso en lo deportivo. Pero en lo personal, en lo integral, para nosotros es fundamental que las jugadoras estén viviendo esta experiencia profesional, ¿no? Que por primera vez ellas se encuentren con que tienen que entrenar 2 veces al día, con que les cuiden la alimentación, con ciertos horarios de descanso, todos estos hábitos de alto rendimiento que de momento aquí en Panamá todavía no se implementan. Ellas los tienen en sus clubes en el extranjero, vienen acá y los implementamos desde selección, donde se nos facilita este trabajo, nos ahorra el estarles diciendo, ve a dormir a tal hora, tienes que comer esto no lo puedes comer. Entonces ya nosotros hemos visto esa evolución en la jugadora, de cómo ya se ven como profesionales. Ya no simplemente piensan en que soy profesional porque cobro, ¿no? Sino soy profesional porque me comporto como una profesional. Entonces, desde esa parte de los hábitos y el comportamiento es donde han aportado muchísimo más al grupo y obviamente, bueno, se ven los resultados, ¿no? Físicos y obviamente los resultados también estadísticos, donde las jugadoras presentan un mejor rendimiento, ¿no? A partir de esta evolución en el extranjero. Y entrando un poco ya en temas tácticos, Ignacio, tu equipo ha mostrado una versatilidad táctica muy interesante, casi siempre partiendo de 4 defensoras, ¿no? Pero por ahí hemos visto una línea de 5 centrocampistas o un 4-4-2. ¿Dirías que la base de tu aspecto táctico se basa en la fortaleza defensiva, en esta línea de 4 para cambiar y modificar de acuerdo a las condiciones del partido ya en medio campo y temas ofensivos? Sí. De hecho, lo hemos platicado con ellas mismas. Para nosotros el sistema de juego termina por ser algo muy subjetivo. Al final no es nada más que un dibujo inicial, ¿no? Por lo que puede llegar a suceder desde el primer segundo de juego, puede modificarte completamente el plan que puedes llegar a tener. Nosotros tenemos este sistema línea de 4 por un tema de conceptos, donde creemos que en esa línea de 4 es más fácil para ellas entender cuál es su rol dentro del campo. Pero la realidad es que no nos vamos a poder comportar igual si jugamos contra un equipo que probablemente sea el 120 del ranking, si jugamos, como en el caso de Abril, contra Japón, que es número 10 del ranking, ¿no? Cambian los comportamientos, puede llegar a cambiar el sistema, como bien comentas, una línea de 5, o inclusive, bueno, si hay un equipo que esté más cercano a nosotros, pero que nos haya modificado dentro del mismo juego, que ellas mismas aprendan a identificar cuándo tenemos que cambiar todo esto. Esa inteligencia táctica y esa versatilidad o esa adaptación al rival, la tienen que entender ellas, pero siempre y cuando se respete también esta filosofía y este estilo de juego que nosotros tenemos. Independientemente si es línea de 4 o de 5, que ellas entiendan cuáles son sus roles y cuáles son las prioridades en determinados momentos del juego y en qué zona también del campo lo están trabajando, que es nuestra metodología de trabajo, ¿no? Es una lista de comportamientos en determinadas zonas del campo.
independientemente de la posición o de la línea de defensiva o media que se juegue, ¿no? Ignacio, ya para cerrar, sabiendo que eres mexicano y que tienes amplio conocimiento también del fútbol femenil mexicano, ¿qué tan factible ves que ahora que la CONCACAF tendrá más boletos para la Copa del Mundo, que Panamá y México sean dos de los equipos representantes de la CONCACAF en la Copa del Mundo de 2023? Bueno, pues para mí sería el broche de oro para ese pase al Mundial, ¿no? Uno siempre obviamente quiere que le vaya bien a su país. Yo lo he comentado muchas veces en entrevistas. Yo ahora represento a Panamá. Yo quiero que a Panamá le vaya bien. Yo quiero que Panamá vaya al Mundial por mi trabajo, por el cariño, por el recibimiento, por todo. Pero bueno, obviamente también a mi país quiero que le vaya bien. Quiero que consiga ese puesto. Creo que podemos encontrar un punto en donde pasemos los dos, y por qué no encontrarnos ahí en Australia y Nueva Zelanda en una fase definitiva, ¿no? Creo que sería, pues, para uno como entrenador ideal. Tuve la oportunidad con Nicaragua de jugar contra México y pues fue una experiencia completamente diferente, ¿no? Creo que México tiene una capacidad, un desarrollo de fútbol femenino que debería de estar ahí. No me gusta hablar de obligaciones, pero me parecería que tendría que estar en ese mundial. Es fútbol, hay que jugarlo, al final tenemos que ir partido a partido, pero como te comento, sería bueno tomar ese avión juntos hacia Australia y Nueva Zelanda con la profesora Mónica. Claro que sí, sin duda sería algo histórico. Pues, Ignacio, queremos darte las gracias por darnos unos minutos, deseándote el mejor y el mayor de los éxitos en el clasificatorio. Sabemos que Panamá tiene una selección muy sólida, y esperamos que por fin, después de tantos años de espera, pues la afición pueda celebrar el primer mundial en el que participe Panamá, y pues qué mejor que sea pues con tu táctica y con tu proyecto y pues con tu experiencia. De verdad te agradecemos mucho y te deseamos mucho éxito en este clasificatorio, Ignacio. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la promoción también del fútbol femenino, que es muy importante para el crecimiento, y abierto, aquí estamos abiertos y a sus órdenes para seguir platicando cuando ustedes gusten. Pues esperemos que la próxima ya sea con boleto mundialista en mano, ¿no? Esperemos que sí, esperemos que sea así, ya es una promesa. Ustedes van a ser también los padrinos de la selección de Panamá para ir a ese mundial. Perfecto, estaremos felices y orgullosos de eso. Pues muchas gracias por tus palabras, Ignacio, y por darnos unos minutos de tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego.